Hola chicos, no sé si vieron lo que pasó el pasado 9 de septiembre. Pues de acuerdo a eso yo me pregunto, ¿el uso de la fuerza legitima la norma jurídica? ¿Qué piensan ustedes? Aquí estoy un poco de acuerdo con las ideas de Boaventura. El derecho debe dirigirse a un sistema pluralista que acoja la pluralidad de sistemas jurídicos presentes, en especial en América Latina. Actualmente, América Latina vive bajo la sombra del yugo de los conquistadores. Poseemos un derecho que fue pensado en Europa, sin siquiera llegar a considerar qué implicaciones tendría o si sería de la misma efectividad que en su lugar de origen. Es por esto que hoy en día estamos viendo los problemas que surgen a raíz de la no acogida de distintos sistemas jurídicos, como hemos evidenciado, han dejado de lado a muchos indígenas, y eso pues no debería ser así. Yo siento que la norma jurídica, o sea, si planteamos norma jurídica, pues, o sea, en lo que yo consigo, y pues yo me respaldo mucho en lo que dice Harty, es que yo considero que la norma jurídica no siempre lleva por parte la fuerza o la coacción, porque deben existir como otras normas jurídicas que, no sé, que hablen acerca de la organización del derecho, que hablen de la organización del Estado, de quién debe dirigir, de quién debe actuar. Entonces, siento que esas normas que aún siguen siendo jurídicas porque son válidas, pues según una norma de reconocimiento, no considero que, y no tienen coacción y no tienen una fuerza. O sea, no es necesario que todas las normas jurídicas estén respaldadas por una fuerza o una fuerza coactiva. No sé, ¿qué piensan ustedes? Yo considero que en el derecho el fenómeno del lenguaje determina, determina lo que es y determina que hacia dónde se puede aplicar también este fenómeno. Entonces, podemos decir que cuando se define este lenguaje, se puede interpretar para diferentes eventos, para diferentes casos, y es lo que permite el discurso prescriptivo, ¿sí? Lo que lo autoriza, y es como tal lo que puede entenderse como que esta fuerza está legitimada, y entonces podemos decir que es algo que se aplica y se reconoce como tal para este caso u otros. Pero no sé, yo que desde Carl Ewelin, él nos propone que el derecho se da en dos fases. Una fase sería la norma experiencial y la otra sería la norma consciente. Y desde la norma consciente es cierto que la ley nos debe decir dónde está la coacción y debe, digamos que, marcar qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer para que esto se aplique. Pero desde la otra norma, desde la norma que es la norma de percepción, pues nosotros estamos obligados de algún modo por la cultura y esta sería la norma que más debe aplicar. Pues esto dice Lewelin desde su postura que es, digamos que más hacia la sociología jurídica. Bueno, yo aquí tendría que sacar a colación a Pachucanes, teniendo en cuenta que para él el derecho es una proyección de las relaciones sociales. Y las relaciones sociales están determinadas ¿por qué? Por la economía. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que el derecho no es una norma autónoma. El derecho es una organización válida y esta organización valida al Estado. Y esto es lo que cuenta en realidad en esto son las mercancías, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que dice el Estado? El Estado solo existe como una herramienta de la lucha de la clase dominante sobre quién, sobre la oprimida. Es decir, aquí en este caso del nueve de septiembre está claro, está clarísimo que el Estado es una herramienta, tiene como herramienta esto, tiene como herramienta el derecho, y entonces es la clase dominante dominando siempre a la oprimida. Entonces, el Estado es quien regula y el Estado es el que dice qué es lo que toca hacer, qué es lo que no toca hacer. Ya que mencionas herramienta, justamente Boaventura plantea el derecho como la herramienta para para el cambio social, pues la sociedad necesitaba una reforma. Así, él mira que lo que se necesita es un consenso y no una oposición, pues no se trata de la represión sobre la sociedad, pues el derecho es la práctica social dirigida a la sociedad. Pero mira, el poder estatal se valida y garantiza la ejecución del derecho
desigual, no hay una igualdad. El derecho está hecho para las clases dominantes, no está hecho para las clases reprimidas. Hay que tener comprensión sobre que la norma puede tener dos particularidades a resaltar en todo esto, que es su aplicación y la coacción. Tenemos que ver cuál está, por cuál norma está, por cuál escenario, por cuál principio está mediada la norma. Sí, claro. Y oye, Boaventura, a propósito, el derecho, tengamos en cuenta que el derecho es una superestructura, por lo tanto, solo produce esquemas de desigualdad. Pero yo ahí tendría que decir algo, y el derecho está, dota de autoridad a la ley de algún modo y dota de autoridad al Estado, pero solamente a partir de que la sociedad le da un impulso. Entonces, el Estado nos puede cohibir de algo, pero solamente si nosotros se lo permitimos y hasta donde nosotros se lo permitimos. En cierta medida estoy muy de acuerdo con lo que dijo Lewin, y es que para, de cierta manera, para que la sociedad acepte una obligación, o en este caso una obligación jurídica, pues tendría que estar de acuerdo del pueblo, y obviamente no sentirse, imponerse esta obligación, sino que primero que todo, pues debería aprobarse por todos en ciertas normas que ya se establecen, y que es un consenso entre todos, es una obligación entre todos. Yo, algo que no entendí mucho, es, Pachucanis, es que, no sé, en un caso en que hubiera una sociedad primitiva, una sociedad donde tal vez no existan eh, estructuras tan grandes de poderes, superestructuras como tú dices, ¿qué clase de desigualdad existiría? Pues mira, Pachucanis dice que la persona, sea cual sea la sociedad, así sea primitiva, vende su fuerza de trabajo. Siempre hay alguien, siempre hay un jefe sometido, un jefe que está sometiendo a alguien. Siempre hay alguien que está sometido. Entonces, el derecho es un sistema de relaciones sociales, claro, desde la sociedad primitiva hasta la sociedad más grande y así, que corresponde a los intereses de la clase dominante. Siempre va a haber una clase dominante independientemente de la sociedad, y está protegida ¿por quién? Por la fuerza organizada de esa clase. Claro, yo Pero entiendo que también, así lo coincidas. pero también hay que tener en cuenta lo que dice el autor Cantarowi, de que el derecho es una ciencia y que como tal tiene un manejo, lo relaciona a dos dependes o en dos subgrupos, que es la creación de conocimiento, investigación y la transmisión de conocimiento. Teniendo en cuenta esto, lo que dice Cantarowi es que el derecho no es ajeno a la sociedad, y hasta que la sociedad acepte el derecho, se tendrá en cuenta que este mismo se maneje, teniendo en cuenta que el derecho se dividiría en dos: un derecho estatal, donde los grandes tribunales lo realizarían, pero un derecho libre, que es el que él maneja mucho, y donde el derecho libre se expresa cuando la sociedad acepta el derecho estatal, pero lo tiene en cuenta con el cambio social y la moralidad. Claro, Haider, y estoy completamente de acuerdo contigo. Por el contrario, encuentro un punto en desacuerdo con el pensamiento que tiene Pachucanis. Pues lo que tú dices, el derecho es legitimado por la misma sociedad, pues en él se crea. Ahí me lleva a otra pregunta, que es cuál es la importancia y de qué forma se crea la producción normativa. Pues no sé si alguno de sus autores en los que han leído esto lo explique. Pues no sé, creo que a diferencia de lo que dijo Boaventura, que el derecho se legimita por la sociedad o por las personas, yo voy en todo lo contrario. Yo considero que dentro de este derecho existen, siguen unas normas de reconocimiento, pero estas normas de reconocimiento son las que dan validez y legitimidad al derecho. O sea, no es como que se tenga en cuenta a todo el mundo para ejercer o para decir si esto es legítimo o no, o válido o no. Y yo considero que dentro de todo este rollo que estoy soltando de la validez, pues ahí también va como la particularidad de la norma, o al menos en Hart, porque él dice como, espérense un momento, es que para hacer derecho vamos a tener unas normas, y estas normas son las que nos van a guiar y le van a dar validez a todo el sistema jurídico, porque puedes tener como ciertas culturas y ciertas costumbres, pero si no está validado por esta norma, no es derecho y no es legítimo. Entonces Pero ahí yo tendría que hacer una claridad. No sé, yo creo que Lewelyn se opondría un poco a esto, no en totalidad, pero él diría que aquí caben dos conceptos bien importantes, que es la filosofía
por el suelo y la filosofía de altos vuelos. Y la filosofía de altos vuelos se refiere a que hay una especie de derecho que es muy académico, es solamente para quienes estudian el derecho y para que ponen en práctica la ciencia del derecho y lo filosofan, pero hay una filosofía más apegada al piso que es la filosofía real, que es el derecho real, que es el derecho aplicable, que es la sabiduría práctica, diría en pocas palabras Lewelyn, y es porque él diferencia mucho estos dos tipos de derecho, incluso lo maneja mucho con el drift y con el drive, que son los conceptos que extrae él de hacer un análisis genético, dice, del derecho, y en donde encuentra que estos dos caracteres, aun cuando parecieran estar conectados, en verdad están muy, muy diferenciados. Es muy diferente el derecho que aplica la realidad de nuestra cultura y de nuestra sociedad al derecho que estudia el derecho mismo, que es ese derecho académico que solo se ve en las universidades y pues, no es académico. Eh, sí, Lewelyn. Yo, Tenemos que establecer también y poder reconocer que el derecho en esta realidad, en esta forma de poder, como producción del derecho, habría que pensarlo también como algo que se diferencia del discurso. O sea, eh, mencionando tal vez a autores como el mismo Kelsen, cuando se da esta diferenciación de lo que es un discurso de lo jurídico y de la ideología, ahí podemos entender cómo a partir de esto se puede entender las sanciones que puede tener una norma, o sea, lo que puede estar mediado por esta forma de aplicación y de que brinda esa eficacia, como también de lo que es el discurso que vendría siendo como elementos pues más subjetivos o más eh, ideológicos y que pues no son iguales a lo que podría entenderse en lo que respecta a todo lo que conllevaría como tal la producción de una norma. Acá debo mencionar también la importancia del juez, el papel que tiene el juez en la producción normativa. El juez es ese ente o ese personaje crucial en el órgano o en el sistema jurídico en cuanto a que es la persona que interpreta los derechos externos o es desde el pensamiento de Duncan Kennedy, es el juez tiene ese papel principal de interpretar lo que son los derechos externos, entendiendo lo externo a lo que está fuera del sistema jurídico y llevarlo, interpretar ese derecho externo y ver para cómo lo lleva al sistema jurídico interno y de ahí ya legalizarlo. A partir de un acto de creación o de un acto de legalización se convierte en derecho interno y que es el que todas las personas o todo grupo social debe cumplir. Y ahí va un poco también criticando ese pensamiento de Pachucanis de que el derecho entendido como ese beneficio de las élites o de un grupo social se buscaba la prevalencia de ciertos grupos individuales por encima de esas minorías que buscaban sus derechos. Entonces, el papel del juez en la producción normativa es interpretar, pero además el juez es humano, entonces el juez se puede equivocar y puede verse influenciado a partir de ciertos conceptos, de cierto contexto. Entonces, el juez puede que, si es un juez que se graduó en una universidad privada, si proviene de una familia adinerada o de hijos de jueces, ese juez no va a tomar una misma decisión que un juez que llegó a ocupar ese cargo saliendo adelante desde la pobreza, un juez que estudió en una universidad pública, por así también llamarlo. Ese juez, la decisión del juez que estudió o que proviene de una élite, las decisiones no van a ser la misma. Entonces ahí tenemos que ver la influencia que tiene el juez en lo que es el sistema jurídico. Como dices tú, Kennedy, para Cantarogüí es muy importante la posición del juez, pero también hay que entender que la justiciabilidad de la norma se entendería, como dices tú, en lo que es el contexto del juez. Pero hay que entender de que el juez no sería para Cantarogüí, como él refiere, es el ente creador de derecho, pero que ha sido desde la proporción, desde los actos legislativos hasta la sociedad. Él es el que interactúa directamente con el derecho y con el individuo al que él conecta.
así dando que él puede tener un poco de subjetividad cuando se vaya a concretar el derecho o la actividad de derecho que él quiere realizar. Pero el derecho Eh, debe aparecer y aparece obligatoriamente es cuando aparece el contrato. Cuando está el contrato, ahí es donde aparece el derecho. Entonces se entiende que Pachucanis, digamos, desde Pachucanis, él hace la lectura del derecho como un instrumento ideológico del capitalismo. Es decir, y me tomo el atrevimiento de darles un ejemplo. La forma jurídica como dispositivo ideológico tiene en el poder, en donde X es mayor que Y, en donde X está el capitalista dueño de los medios de producción y Y es el trabajador explotado por quién, pues por X. ¿Y por qué es explotado? Porque se le paga menos de lo que vale su producto de trabajo y entonces ¿por qué se vuelve rico? Porque acumula este excedente a manera de que de riqueza, es decir, la plusvalía. Entonces, cuando el derecho se determina como la relación social entre poseedores de mercancía, ahí la economía mira el valor y el derecho mira la relación entre los sujetos que van al mercado. Y para Pachucanis son dos cosas distintas, ¿sí? Bueno, yo creo que va a estar difícil llegar a un consenso en estos temas. No sé si también vieron la noticia de lo ocurrido con la Minga, que nos remita a qué rumbo entonces debe tomar esto. Que hay un inconformismo por parte de ciertas personas sobre los ideales impuestos, los cuales han tratado fervientemente de deshacer su actuar común. ¿Cómo así? Estas mismas personas que se dedican a luchar por los intereses de los demás, que no se encasillan en que si ellos ya tienen derecho, no importa qué pase con los demás, se preocupan por realmente destacar, por realmente hacer respetar el derecho de estas comunidades y no solo de estas comunidades, de estas personas que no se han acogido dentro del sistema del derecho o dentro de que el sistema de derecho no llena sus expectativas o no llena todas las necesidades y los problemas que tienen. Entonces, es por eso que yo los invito a que tomen estas ideas y analicen y vean que realmente el pluralismo puede constituir una grandiosa salida. Por ejemplo, Boaventura concebía el pluralismo jurídico y me parece que es el momento de instaurarlo, pues el monismo causa todos estos problemas. No sé si algún otro autor apoyase lo mismo. Sí, Cantarogui apoya esta idea, compañera, en Buenaventura, porque él dice que el derecho no solamente emana del Estado, sino de esos diversos factores que son relaciones sociales. Y también dice que el derecho pues no sería propio de la modernidad, sino que el derecho debe permear el tiempo, proporcionarse las herramientas para que el derecho de hoy sea, digamos, como dice él, el derecho de hoy sea el mismo derecho de hace 100 años y el derecho de hoy sea el mismo dentro de 100 años después. No que es el mismo contexto de la norma, sino que el contexto en el cual se vaya a remitir tenga en cuenta el cambio social y lo que en son los factores que lo afectan, que puede ser, digamos, su religión, su moralidad, sus distintas formas diversas que tiene, digamos, como comunidades diferentes como la LGTBI, y que la pluralidad jurídica es todo lo que contiene el Estado, pero con un contexto social y el cambio social en el mismo. Es pertinente invitarlos a que dejemos un poco las concepciones limitadas que tenemos sobre el derecho, las concepciones formalistas, tenemos que dejar todo eso de lado. Los invito más bien a que acojan la idea de que yo tengo el derecho. Para mí, el derecho se crea con la dinámica de las relaciones humanas. Donde haya relaciones humanas, hay derecho. La estructura organizacional debe evidenciar las relaciones de fuerza, el grado de desarrollo de la naturaleza, los intereses y las necesidades humanas. De esta forma se tiene una acogida mayor, tratando de no dejar de lado a nadie, ya que se está reconociendo y respetando las costumbres, la forma de vivir, el cómo se relacionan y demás de cada comunidad. Es así que se establece un sistema plural, un sistema pluralista jurídico en el que acoge a la mayoría de los integrantes o incluso el ideal sería que acoja a la totalidad de los integrantes, a la totalidad de las personas que se encuentran dentro de un territorio.
desde mi postura, desde Bobbio, yo creo que el Estado no es pluralista, porque pues según Bobbio, de esto se abolió, sí, desde que se trataban con los feudales, y desde ese momento él dijo que la fuerza y el poder quedaban solamente en el Estado, se concentraba en el Estado. Y así pues la coacción y las normas dependían solamente de él. Claro, con base a lo que decía Obvio, me encuentro en completa contraposición con Boaventura, pues él refutaría esto, diciendo que precisamente es un concepto del pasado. Es momento de llegar a la hora y actualizar el concepto, reformarlo para que este sirva a la sociedad y no la sociedad tenga que someterse a esto. Pero, ¿sabes? A mí me parece que lo que más deberíamos aplicar en un caso como este es lo que decía Lewelyn, porque él proponía que el problema esencial al que debe acudir al derecho moderno es a responder esa inconexión, esa falta de relaciones entre el derecho y la sociedad. Y es que el derecho parece que solo se hiciera en la academia. Él nos dice que hay un derecho que es el derecho de la apelación, que aplica, pero solamente cuando tú tienes un abogado detrás. Y está el otro derecho, que es el de los profesores judiciales, que son los que lo tratan como algo meramente académico. ¿Y dónde queda entonces el derecho para las personas del común sin que intervenga la ley explícita? Es lo que uno se pregunta, ¿sí? Antes de que intervenga la ley ya debería haber unas ciertas normas pronunciadas, y estas normas son las que impone la sociedad misma y que debería regular el derecho. Por eso Lewelyn propone que en el caso del pluralismo jurídico, que es algo que se debería hacer y se debería aplicar, la mejor de las alternativas es unificar estos dos conceptos independientes de cada tipo de derecho que se pueda presentar. En el caso de la minga, pues unificar el derecho que conciben las comunidades indígenas en Colombia con el derecho que ahora, digamos, que propone el gobierno nacional y que podría repararse. Hay una incorrecta separación entre lo económico y lo político. Payucanis en este caso planteó que las relaciones capitalistas deben subsistir. El Estado sigue siendo capitalista, pero al mismo tiempo no tiene cualquier Estado capitalista, sino uno dominado por la clase social diferente a la burguesía. En este caso sería la clase obrera. Pero para Payucanis el pluralismo no, no, porque es monista. ¿Por qué es monista? Porque el mercado es uno, el mercado es solo uno, por eso es monista. Y en el mercado ahí es donde aparece el real escenario del derecho. Y dentro del mercado, allí sí hay una pluralidad, pero de mercado. Hay una pluralidad de mercado. El Estado, a través de la coacción, garantiza que ese mercado funcione. Pero yo me opondría a esa idea porque aquí podríamos aplicar el derecho fáctico, y el derecho fáctico nos dice que podemos aplicar dos cosas. La ciencia jurídica, que aunque Lewelyn nunca habla como tal de la ciencia jurídica, sí expresa de algún modo que sería útil para unificar la ciencia académica con la ciencia, con el derecho académico, con el derecho que se pone, que se utiliza en la realidad. Podríamos utilizar la ciencia jurídica porque el derecho debería aludir a unas preguntas muy explícitas en la sociedad, que es el qué, el quién, el cómo y el por qué. Y esto puede aplicar tanto para la economía como para cualquier otra actividad que se confiera a la sociedad y que circunde el concepto de derecho. Ahí debo agregar también sobre ese punto que ese pensamiento que mencionaban a partir de Bobbio y Pachúcanes, entonces el derecho ¿para qué serviría? Entonces el derecho estaría ahí fijo, incambiable, y estaría para proteger esos grupos o élites. Entonces, cómo hacer que las pequeñas minorías, por ejemplo la minga indígena en este momento, cómo hacer entonces, cuál es el papel del juez para proteger esos derechos? Entonces el derecho se debe entender, y en la modernidad entenderse como un sistema abierto que debe ser argumentado por todos y no partir de que ya está establecido y que no se puede cambiar, porque entonces simplemente esas pequeñas poblaciones o esos grupos
nunca podrían salir adelante, nunca podrían surgir porque ya todo está establecido. Entonces, a partir de Kennedy, lo que él dice es, el juez debe interpretar y proteger esos derechos y el papel del juez es propender porque el derecho sea abierto, sea argumentado y a partir de consensos y de las influencias que él mismo tiene, lograr una mayor equidad en esas poblaciones, en esa sociedad. Y entonces lo que mencionaban de Bobbio o el pensamiento Pachucanis, donde todo está a partir de la economía, de ese pensamiento del fetichismo de la norma, donde ya el valor está establecido y se queda ahí, no debe ser así a partir de lo que plantea Kennedy. No lo sé, yo creo que yo tendría ahí algo en desacuerdo en cuanto a que es la decisión del juez, porque Lewin nos diría que también el empirismo juega un papel importante en el derecho y no el empirismo como normalmente se entiende. Él nos presenta un empirismo de el derecho que se aplica es el derecho que se va autodescubriendo y se va autodescubriendo porque es lo que va necesitando la sociedad. El derecho se va generando en cuanto a lo que la sociedad va necesitando, ¿sí? Las leyes, las normas se generan en cuanto a la sociedad avanza, lo que ésta requiere, y no siempre van a ser jueces, y no siempre va a ser coacción, y no siempre van a ser leyes o estatutos. El derecho, por eso, es una constante evolución, ¿no? El derecho moderno no es el mismo derecho que el derecho de hace 50 años. Lo que dice mi compañera acerca de Lewin es que el derecho no puede ser estático, el derecho tiene que ir cambiando constantemente. Obviamente, pues, desde mi punto de vista, que de verdad considero que no sé, es muy cierto en ciertos aspectos, pues es que él plantea una norma de cambio donde dice que pues el derecho para que no sea estático, pues debe existir esta norma de cambio para que no sé, se adapte al contexto y pues en este caso como no sea la modernidad y el punto en que está, porque el derecho, no sé, de hace 50 años en Colombia no va a ser el mismo o no va a aplicar de igual manera al que está ahorita. Obviamente, a diferencia de lo que dijo mi compañero, sí considero que para que estos cambios de la sociedad entren al derecho, debe existir unos puntos como válidos de reconocimiento en la misma norma, pero sí considero que el derecho no es estático y que el derecho sí tiene que ir cambiando constantemente de acuerdo al contexto. Pero a su vez lo que dice Cantarogüe, pues yo estaría un poco en desacuerdo, porque él dice que el derecho si es no es parte ni de la modernidad, ni de tiempos anteriores de la medialidad, ni postmoderno. ¿Por qué? Porque para Cantarogüe, él tiene una visión tiene en cuenta lo marxista, y en el que dice que el derecho, como dije, él tiene que el derecho ayuda al desarrollo del Estado, y él tiene en cuenta que el Estado sí es fuente creadora, pero que a su vez el juez es el que involucra directamente, como dijo mi compañero Kennedy, el derecho a la sociedad, y que el derecho ayuda a la evolución y al desarrollo de la sociedad y a su vez del Estado, pero que es independiente en un cierto sentido porque él debe permanecer entre el tiempo sin que pues creando sus mismos recursos necesarios. Mira que en complementariedad a lo que dices, Boaventura también, y cito, dice que la modernidad dejó muchas promesas pendientes y es trabajo de la posmodernidad cumplirlas. Sí, claro, para tener en cuenta lo que tú dices, compañera Boaventura, es que Cantarogüe dice que él tiene en cuenta de que el derecho pues debe ser permeable al tiempo. ¿Para qué? Para que el derecho ayude a la evolución del Estado y a la evolución de los cambios que tiene la sociedad. Porque sociedad sin una sociología sin dogmática no existe, y dogmática sin sociología no existiría a su vez, y sin sociedad pues no hay Estado. Bueno, aquí hablando de la relación con el Estado, Pachucanis habla de una desaparición del derecho junto con la del Estado, pero esto solo sucederá cuando en un comunismo evolucionado, y como lo decía también Marx y como Lenin, en el sentido de que el derecho subsistirá en la nueva sociedad comunista, en tanto no sea superado definitivamente el intercambio de equivalentes. Pachucanis también habla por tanto, de una desaparición del derecho junto con la del Estado, pero esto, como ya les dije, no solo sucede es en el comunismo evolucionado.
Entonces no estoy muy segura Ahí, de lo que ahí- estoy ahí- diciendo. ahí debo refutar y decir que, claro, puede que sí permanezca, pero entonces va a permanecer ¿a costa de qué? ¿A costa de qué va a permanecer ese establecimiento de un monismo jurídico, por ejemplo? Ese monismo va a permanecer a costa de beneficio para las élites, de esos grupos mercantiles, económicos que ya están ahí, que no hay cómo cambiarlos. Y ahí me apoyo mucho en lo que mencionaba mi compañera sobre el planteamiento de Boaventura, de que ese pluralismo lo que busca es cambiar esos planteamientos que estaban en la modernidad, de ese individualismo, en donde lo que buscaban era todo el desarrollo era individual, no se protegían tampoco esos pequeños derechos de los grupos minoritarios, esas razas que sufrían en tiempos de esclavización o de esclavitud o ese grupos de LGBT, ¿quién propende por esos derechos? Entonces, ese monismo se puede mantener, pero a costa de vulnerar los derechos de las minorías. Y eso es lo que, por ejemplo, Kennedy critica muy fuerte en su movimiento de crítica legal studies, que es el movimiento en el que él hace todo este tipo de críticas al mantenimiento, al establecimiento del derecho como el mantenimiento del establecimiento y específicamente en los Estados Unidos, donde surge este movimiento crítico al pensamiento de Kelsen y a ese pensamiento monista. Y pues yo diría que es cierto en el sentido en el que el pluralismo es necesario, pero el pluralismo es necesario, yo diría que, y yo diría a partir de lo que dice Lewelyn, en tres aspectos muy importantes. Y esos aspectos son la sistematicidad, la adaptación a la vida social del derecho y la realización de ideas de justicia. Y estas ideas de justicia, pues Lewelyn propone a través de su ciencia del derecho que se hagan a través de la legislación, ¿cierto? La legislación para el estudio de las técnicas de control de los hombres. Pero esto no es todo, tiene que adaptarse el derecho a la vida práctica y adaptarse a todos los grupos y a todas las organizaciones sociales que hayan o que vayan apareciendo con el paso del tiempo, y también tiene que darle una cierta exposición ordenada a las doctrinas del Estado y a las decisiones judiciales en cualquier lugar determinado y tiempo determinado. Pero el derecho solo aplica en medida igual ¿a qué? A las diferencias de las clases desiguales. O sea, el derecho siempre va a estar, es para la clase dominante, para los burgueses. Entonces, siempre el derecho va a ser sinónimo de desigualdad. No lo sé, yo creo que por eso tal vez es que Lewelyn nos propone que está segregado, y es cierto. Yo apoyo la idea de Pachucanes de que el derecho tal vez está segregado, pero yo diría que no solamente por el mercantilismo, no solamente por la economía, el derecho está segregado por, por otros factores, y el factor más importante es que está abierto en dos líneas, que es el derecho que aplica y el derecho que es más de educación. Y eso se podría evitar con el pluralismo jurídico, utilizando bien la ciencia que estudia el derecho y adaptando nuevas estrategias para dar estructura, que es la función que debería tener el derecho en cualquier sociedad al final. Primero explicar algo. En las sociedades existe una serie de intereses que van a derivar en necesidades que varían de acuerdo en su entorno. Además, en toda sociedad existe más de una estructura jurídica constituida por normas, lo que hace que en un mismo espacio y para las mismas situaciones pueda haber normas jurídicas distintas. Las estructuras normativas pueden tener la calidad de jurídicas dependiendo de las estructuras políticas. O sea, ¿cómo así? En otras palabras, la capacidad de que una estructura política, o sea, las instituciones, respalde a una norma y la estructura jurídica a la que está vinculada, es lo que hace que haya derecho. Así que no es la fuerza la que legitima la norma, son las instituciones las encargadas de legitimar a la norma jurídica, y esta va a estar presente dentro de una estructura normativa.